creen en lo nuestro con bella intención. Canta la historia con ritmo y sazón. Brújula artística nace del corazón. Vibra la cultura en cada rincón. Crece la música con dedicación. Conversaremos con el maestro Roger Pérez de la Rocha, quien nos va a hablar de sus anécdotas y su experiencia de cómo conoció a la poeta Rosario Murillo en los círculos organizativos donde se reunían la oficina de Pablo Antonio Cuadra y compartían con una gran cantidad de poetas que ahora son poetas y artistas, que son grandes personalidades de la cultura y el arte nicaragüense. Acompáñenme. Maestro, háblenos sobre su experiencia compartiendo con la poeta Rosario Murillo en los años 80, 70, donde ella se dedicó fuertemente a promover el arte y la cultura, a promover a los artistas nicaragüenses, para que nos pueda compartir un poco las anécdotas de las que usted se acuerda. Bien, entonces, muchas gracias por la visita. Entonces te voy a hablar te voy a contar cómo conocí a la compañera Rosario. Yo llegaba, como muchos poetas, Beltrán Morales, Julio Cabrales, Edwin Illescas, a la oficina de Pablo Antonio Cuadra. Y ahí yo llegaba y yo publicaba. Trabajaba con el poeta Pablo Antonio, ilustrando, pues. Y ahí nos encontramos. Era una jovencita. Eran pues, unas personalidades de nuestra cultura, pues, y ahí lo más alto. Bueno, la vi, muy bonita, y rápidamente descogió llamó la atención por su inteligencia y por su rapidez, su genialidad. Después vino y comenzó a escribir poemas. Gualtayán. No sé. Y empezó a publicar también ya. Ahí empezó a publicar sus poemas, ¿no? Para que después hiciera un libro o varios libros. Sí, tiene varias publicaciones. Sí, entonces ahí llegábamos Beltrán Morales, Julio Cabrales, Leonel Banega, Roger Pérez de la Rocha, Ana Ilse Gómez, Michelle Nagli, donde el poeta Pablo, y ella llamó la atención, pues, porque siendo obviamente menor como que Michelle o Ana Ilse, porque era una jovencita, y de repente nos sorprende un libro de ella, Gualtayán, si no me falla la memoria. Sí, tiene su primer libro. Sí, tiene varios libros. Ahí dio ella muestra de su genio, pues, porque hay que decirlo con toda claridad, su genio, porque es una muchacha genial, siempre fue una muchacha genial. Bueno, tan así que ve a dónde está. Y haciéndolo bien. ¿Para cuándo fue? Ya como secretaria general de la Asociación Sandinista de Trabajadores de la Cultura, me acuerdo de las movilizaciones para el tiempo de la guerra, ella aquí en la retaguardia, armando todo, atendiendo a toda la tropa regada. Eran tiempos de guerra. Y ella estaba pues en el mando general, pues, nacida para mandar, o de repente, pero es que estaba mandando bien. ¿Estamos claros? ¿Cómo describiría usted el aporte de la compañera Rosario, de la poeta, promoviendo a los artistas desde la primera etapa de la Revolución? Bueno, esto
con este trabajo como secretaria general de Trabajadores de la Cultura tenía que ver con los poetas, con los escritores, con los escultores, hasta con los payasos, las asociaciones de circo. No, ella fue siempre genial, organizadora, ya sí. ¿Alguna anécdota que usted recuerde de las tantas veces? Porque usted aparece en las fotografías caminando al lado de ella en distintos espacios. ¿Alguna anécdota que usted recuerde? Hicimos manifestaciones, marchamos por las calles de Managua a La Parra. Mientras fue secretaria general, ya se veían sus dotes organizativas, porque eran organizar a los payasos, los escritores, los pintores, los actores, los bailarines. Formaron un gobierno en pequeño, pues, de la cultura. Y Rosario la hizo así, con los muchachos. Después salió, ella es buena poeta. Sí, pues que yo la quiero mucho. Hemos tenido de repente así una diferencia, pero también ella es una mujer que sabe superar, que sabe buscar la concordancia y la armonía, pues también tiene carácter fuerte, pues, pero para mandar, pues, tener que tener carácter fuerte. Claro, y la capacidad de liderazgo también. Sí. Está bien, maestro. Muchísimas gracias, ¿oyó? Sí. Gracias por acompañarnos. Es un gusto compartir con vos y que nos contés cómo ha sido tu experiencia como docente investigadora y específicamente realizando un análisis literario con un enfoque antropológico de una de las obras de la poeta Rosario Murillo, Un deber de cantar. Pero vamos a iniciar hablando de la importancia de conocer la obra literaria de la poeta Rosario Murillo, desde tu criterio, ¿verdad? Como poeta joven. De hecho, traje mis apuntitos también. Yo creo que es importante, en primer lugar, destacar la trayectoria que ella ha tenido en el activismo social, la trayectoria que ella ha traído también en la gestión cultural. Parece ser, ¿verdad?, por los datos que tengo, que la primera obra publicada fue en 1975. Calculando andaba ahí por arriba de los 20 años, ¿verdad? Entonces muy joven empezó a escribir también. Imagínate que si ya en 1975 ella publica su primera obra, supongo que ya empezó después de la adolescencia probablemente a escribir. En una época que la promoción de los espacios artísticos para las mujeres era casi nulo, ¿verdad? Entonces a mí me llama mucho la atención ese proceso, esa trayectoria que ha tenido para escribir. No es una obra la que ha escrito, ¿verdad? Estamos hablando que escribió por lo menos, yo llevo calculado, alrededor de 6 obras poéticas, ¿verdad? Y 2 ensayos. Yo creo que esos ensayos son de perfil filosófico. Todavía yo no he tenido el acceso a leer los ensayos de ella, ¿verdad? Y bueno, creo que eso es algo fundamental de destacar, ¿verdad? Otro aspecto que hay que destacar es que ella se posiciona con un concepto que vengo trabajando hace rato, que es el de poeta. Es decir, no se le va a decir poetisa a una persona que escribe con esa calidad, ¿verdad? Entonces creo que ella carga ese nombre con mucho peso, ¿verdad? Otro aspecto que es importante destacar dentro de la importancia de la literatura de Rosario es que ella utiliza una serie de figuras retóricas, una serie de figuras literarias que están muy vinculadas a la relación entre la naturaleza y los sentimientos. También hace énfasis en imágenes paisajísticas, mucho describe las imágenes paisajísticas. Ahí vamos a reflexionar texto por texto de los más poderosos que yo he seleccionado, ¿verdad?, para compartirles. Y
También hay otros elementos que yo le llamo elementos etnográficos, porque por supuesto el trabajo que yo hice investigando la obra literaria de Rosario, de la poeta Rosario Murillo, es que ella tiene esos elementos que describen las poblaciones, describen la sociedad, describe a esos seres anónimos que generalmente no están en la literatura de nadie. Entonces creo que es importante destacar todas esas dimensiones en las que ella se alimenta para poder hacer poesía. ¿Cómo describirías la poesía de Rosario Murillo? Uy, mira, yo creo que para hablar sobre la poesía de Rosario tendríamos que hacer casi un trabajo de doctorado, ¿verdad? Porque son 6 libros y yo tuve acceso exclusivamente a Un deber de cantar. Entonces voy a hablar de lo que yo puedo hablar porque es lo único al que tuve acceso. La poesía que está dentro de Un deber de cantar es fuerte, sensible. O sea, yo siento que tenés que respirar profundo cuando vas a abrir el libro, ¿verdad? Porque está cargadísima de sensaciones muy, muy fuertes. De hecho, cuando yo sentí, es decir, cuando yo tuve en mis manos, ¿verdad?, el libro de Un deber de cantar, se me venía a la mente este poema de Neruda que se llama Vengan a nacer conmigo, hermano. O sea, es una sinapsis que me dio. Y lo sentí como en la voz de Joan Baez, con esa dulzura de Joan Baez, ¿verdad? Entonces yo sentí una sensación impresionante, poderosa, ¿verdad? De hecho, cuando ya abrí el libro, lo estuve dando la primera ojeada, tuve que revisarlo muchas veces, ¿verdad?, para hacer la selección que yo consideraba era fundamental en la disertación que hice el 8 de marzo de este año, ¿verdad? Cuando hice la primera revisión noté que uno de los poemas traía una canción, pero es una canción, un blues. Y a mí me impresionó mucho porque yo inmediatamente lo googleé y dije, yo quiero sentir qué sentía este ser humano cuando estaba escribiendo este poema. Y de hecho traté de dejar la canción repetirse varias veces y hice mi primera lectura toda mi primera lectura del libro lo hice con esa canción que ella había citado en uno de los textos, ¿verdad? ¿Cuáles serían los aportes que la poeta Rosario Murillo realizó o ha destacado dentro de la literatura nicaragüense? Voy a unificar, fíjate, lo que me preguntaste antes con lo que estás planteando ahorita para conversar. Fíjate que siento que parte de las características de la poesía de la poeta Rosario tiene mucho que ver con el posicionamiento que ella tenía como mujer en esa época, ¿verdad? Estamos hablando de que en esa época a nivel mundial estaba dándose el boom de la libertad sexual, ¿verdad? Y el rompimiento de un montón de esquemas y tabúes sexuales. Y generalmente a la mujer se le ha asignado un lugar ontológico en la literatura erótica. Y Rosario no, o sea, la poeta Rosario rompe completamente con eso y, digamos, no está mal si hay gente que escribe sobre erótica, es una experiencia estética, ¿verdad? Pero ella viene y da otra propuesta, da otra cara de la lectura que se va a hacer sobre la poesía que escribe una mujer, ¿verdad? Entonces creo que ahí eso es uno de los aportes importantes, el posicionamiento de ella en un espacio que no está acostumbrado a ese tipo de literatura de las mujeres y que además de eso posiciona el nombre de ser poeta, ¿verdad? Otro de los aportes, fíjate que estaba conversando ahí con algunas personas sobre un libro que aquí lo tengo, creo que es de Gualtayán, ¿verdad? Ese era el que yo quería leer inicialmente, pero había tanta obra, ¿verdad?, que tuve que seleccionar por cuestiones de tiempo. Gualtayán me llamó la atención porque yo busqué, investigué, y si hay una referencia etnográfica sobre ese término, solo encontré un elemento guaraní, ¿verdad?, que tiene que ver con la naturaleza, con los ríos, y está una referencia a nahualaca, o sea, de origen náhuatl, pero no coincidía exactamente con el apellido que Rosario Murillo, que la poeta Rosario le da a Gualtayán. El apellido es Amor, si te ves Gualtayán, Amor.
Entonces yo siento, ¿verdad? Y tal vez es una hipótesis que tendré que demostrar algún día, pero yo siento que ella hace un aporte filológico a la lengua española, ¿verdad? Porque está inventando un concepto, dándole características a un concepto nuevo, a lo que yo considero un concepto nuevo. Entonces tendría que leer la obra para ver si tal vez mi hipótesis corresponde, ¿verdad? Bueno, si lo que está dentro del contenido del libro corresponde a mi hipótesis. De los poemas que leíste de la obra Un deber de cantar, ¿cuál es el que te impresionó más? Es muy difícil. Yo tengo aquí algunos apuntes, no de todo, por supuesto, porque no voy a hacer toda la disertación, pero tengo apuntes y creo que son como 11 poemas. Vamos a tratar de hablar de algunos de ellos, ¿verdad? 11 poemas nada más de la preselección, de toda la selección que yo ya había hecho, ¿verdad? De toda la obra. De la obra completa. Sí, de la obra completa. No recuerdo ahorita, fíjate si son como 70 poemas, no recuerdo en total. Pero yo seleccioné ahorita 11 que creo que son poderosísimos, ¿verdad? El primero, no todos tienen título. Entonces, los que no tienen título te voy a mencionar los fragmentos que yo considero que son poderosos. Entonces tenemos el primero, creo que es Canción de tiempos errantes. Solo imagínate, el título ya te indica, ¿verdad? Ahí hay un fragmento que me encantó que dice: en esas noches extendidas hasta morder el alba. Entonces yo te quedas como, o sea, esa alba para mí es desgarrador, ¿verdad? Entonces, sí, es un amanecer desgarrador, ¿verdad? Entonces, y además hay una mordedura ahí. A mí me impresionó mucho esa evocación. ¿Qué también podremos decirte? Hay otro texto que no tiene título, pero voy a citarte un fragmento que a mí me encantó porque es una aliteración curiosa. No lo vi en todos los poemas de ella, pero vi que en ese sí hacía una aliteración. Entonces dice: camino hoy en San José camino. Entonces a mí me encantó porque es como que te lleva de la mano, es como que te agarra, te lleva de la mano y vas paseando con ella en ese texto, ¿verdad? Y hay una escenita de ese texto que me encantó porque dice, son malinches que revientan. Entonces, imagínate esa escena. A mí me pasa que cuando está empezando la lluvia, lo primero que ves es esos malinches florecidos, ¿verdad? Entonces fue lo primero que sentí una mañana, despertándome, qué sé yo, para ir al colegio y ver esos malinches reventando. Eso fue la sensación que me dio, ¿verdad? Hay otro texto que no tiene título, pero me encantó porque es autobiográfico. Te voy a citar un fragmento. Dice: con el alma en un nudo, yo, mujer de 26 años, escribo todo esto como si de algo sirviera. Entonces a mí me llamó la atención, es poderosísimo porque siento que es una cuestión generacional. Parece ser que las mujeres artistas de la generación, ¿verdad?, de la poeta Rosario, tenían esa sensación de que escribían, pero que a lo mejor eso no iba a llegar a ningún lado. Entonces a veces uno no sabe ni siquiera a dónde va a ir a dar todo el esfuerzo, todo el trabajo que hacemos, todas esas emociones que van canalizándose a través de nuestro trabajo, ¿verdad? Y como que se sirviera de algo. Y ahora dejar a esta generación nutriéndose de estas figuras literarias y de estas experiencias. Esto marca un estilo, me explico. Es decir, al final eso creo que es algo que no nos esperamos cuando empezamos a trabajar, ¿verdad?, en el arte. Otro fragmento de un texto sin título. No, este es el título. Oí bien, mira qué título. No es muda la muerte. O sea, solo el título ya te indica que viene fuerte, ¿verdad? Sí. Entonces, es un poema bastante lúdico y me encantan algunas escenas que da. Te voy a citar primero las escenas y después te digo mi impresión, ¿verdad? Mira la cita que les dice: dar batalla con el canto, ¿verdad? Entonces, es un contraste interesante porque es como... Generalmente el canto se relaciona con algo dulce, con algo, no sé, como algo sutil, pero esto lo usa como arma, dar batalla con el canto. Sí, pero es una batalla, o sea, es decir, es increíble, es un arma. El canto es un arma, eso es lo que estoy sintiendo yo, ¿verdad? Otra, este no tiene título, pero me parece bastante poderoso, te voy a citar el fragmento. Dice: sangre de ojos morenos,
casi infancia, imagínate. Casi infancia. Casi infancia. Y más adelante dice, y ahí esta es la que más me da como escalofrío, dice, un muchacho en el suelo con los ojos ingratamente abiertos. Hombre, yo estaba discutiendo con una compañera poeta ayer justamente y tratando como de desmenuzar esa escena. Y le digo, o sea, yo lo que siento, le digo, es que es una persona que cayó tendida, está muerto, tiene el ojo ingratamente abierto. O sea, esa precisión con que utiliza recursos sin decir que está muerto, no sé si me explico. Hay mucha genialidad en la utilización, más bien cómo sería en la combinación de figuras que utiliza. Hay un texto que se llama también Invocación del Canto, este es como el sexto que yo elegí. Entonces, creo que aquí, en este poema que se llama Invocación del Canto, yo creo que hay como una conciencia temprana de la profesión poética y la seriedad con que se debe escribir. Ahorita no tengo a mano uno de las imágenes que decía, pero la recuerdo. Decía escribir con seriedad o hacer poesía con seriedad, ¿verdad? Entonces, desde ya tempranamente, imagínate que probablemente este texto fue escrito antes de los 30 años y ya tenía una conciencia de que escribir poesía no es que, ay, quiero desahogarme. Está bien iniciar, ¿cómo decirte? Con el arte terapia está bueno como para iniciar, pero si uno se va a dedicar a esto es para toda la vida, es decir, es como internarte de verdad a hacer tu trabajo como cualquier otra profesión, te paguen o no te paguen, ¿no? Entonces creo que ese poema es fundamental para cualquiera que necesite utilizar un recurso. Cuando querrás hablar de la poesía como profesión, puedes utilizar este poema que se llama Invocación del Canto. Sí. Mis amigos, los ruidos de la calle. Y en este texto me encanta porque hace una descripción de carretas, sonidos, mercados, personas, semblantes. Está llena de color y de movimiento. Yo pensé, dándole vuelta a este poema, que tal vez se refería a algunas escenas en chontales, pero discutiendo con una amiga poeta me dijo que no, que probablemente es Niquinomo, porque ella tiene orígenes en Niquinomo, entonces no lo sé. Mi hipótesis era que era en chontales, ¿verdad? No se sabe dónde está situado. No se sabe. Para mí las escenas me sonaban como a chontales, pero algún día lo descubriremos. Puede ser entre chontales o Niquinomo. O Niquinomo, ajá, esas son como las dos hipótesis. Hay un texto que no sé qué significa, pero me gustó muchísimo, se llama BLP. Pero fíjate que tiene, voy a citarles un fragmento. Nunca entendí la centella, el disfraz de milagrero con sueldo. Entonces a mí me impresionó porque yo dije, son palabras fuertes para alguien. O sea, la sensación que yo tuve es que ella tiene un profundo sentido ético con respecto a la labor, con respecto al compromiso, con respecto a entregarte por una idea, por una convicción. Y siento que a lo mejor tuvo una experiencia en el que vio a las personas o a alguien que a lo mejor tenía una buena posición económica o a lo mejor un buen trabajo y no estaba cumpliendo, exacto, no estaba cumpliendo con la responsabilidad de su cargo. Eso es lo que yo estoy percibiendo. Entonces, y son palabras fuertes. Imagínate la centella. Yo siento que fue como un rayo para partir a la persona. Son palabras poderosas en realidad. El texto 9 no tiene título, pero es escrito a un ilustrador llamado Candelario Urbina. Fíjate que ese texto a mí me encantó porque describe el espacio donde Candelario Urbina vivía y tiene unas formas tan mágicas de escribir la noche, de escribir los sonidos, donde este señor vivía y parecía que estaba describiendo a una persona muy pobre y muy solitaria, ¿verdad? Entonces, creo que ese poema, tal vez leemos ese de Candelario, ¿verdad? Después, porque creo que ese, cerrar. Sí, porque no tengo cita de él ahorita aquí a mano. El 10º poema
es el reencuentro, ¿verdad? Y este poema fue dedicado a un joven comandante que, como es la vida, llegó a ser el presidente de la República de Nicaragua. Entonces es dedicado al comandante Daniel Ortega. Fíjate que es poderoso este texto porque ella se lo dedica en un momento en que él empieza, o sea, él está saliendo de la clandestinidad. Yo no sé cuántos nombres habrá tenido, cuántas situaciones habrá vivido, cuántas personalidades tuvo que inventarse para poder sobrevivir. Pero ella hace una observación y da a entender como que alguien que regresa de la clandestinidad, regresa de la muerte. Es como alguien que está resucitando. Entonces eso queda muy, muy escalado en ese texto que se llama El Reencuentro, ¿verdad? ¿Cómo se llama el texto? El Reencuentro, sí. Imagínate solo con el título ya te indica el poder, ¿verdad? de lo evocativo que es. Y por último, dentro de mi selección, ¿verdad? Hay un montón, de hecho en la disertación que hice puse muchísimo más, creo que elegí como unos 25, pero estos todavía son como los que yo considero, ¿verdad? Que son fulminantes. Es uno que le hizo a doña Lidia, que es la mamá del comandante Daniel Ortega, pero estuve ahí como analizando la época en que fue escrito. Yo siento que esto fue escrito cuando ellos todavía no tenían una relación. Siento que fue escrito cuando ella tenía una amistad con la familia la familia Ortega, ¿verdad? Entonces le escribe a Lidia, que es una madre que está plagada de dolor por la pérdida de un hijo, y de un hijo que ya no logró ver el triunfo de la revolución. Entonces es una sensación, no sé cómo decirte, muy fuerte, sobre todo porque finaliza diciendo que se le fue un gigante. Entonces, que le digan eso a una madre, por favor, ¿me entiendes? Son palabras poderosísimas, sinceramente. Entonces, creo que ese poema está casi al final del libro y creo que lo dejé también al final, no porque fuera menos importante que los primeros, sino porque creo que como libro es un buen cierre realmente, ¿verdad? Es un cierre contundente. No sé si querés que te comparta el de Urbina, Candelaria Urbina. Vamos a... Estos libros son de ¿cómo se llama? De colección. Otra cosa que hay que destacar de este libro que elegí, una de las razones, ¿verdad?, también por lo que lo elegí, es que es Premio Nacional de Literatura. Entonces dije, yo me voy a ir por, digamos, no tenía mucho tiempo para investigar, ¿verdad? Entonces dije, me voy a ir por algo que además ya está galardonado, ¿verdad? Y el premio se llamaba Leonel Rugama. Entonces, el libro Un deber de cantar. Un deber de cantar del 81. 1981. Sí. Tiene un premio nacional de literatura. El premio se llama Leonel Rugama. Leonel Rugama, así es. Y de hecho ella comienza con un epílogo, se dice. A vos, Leonel Rugama, que naciste en el mes más crudo de la siembra. Hoy que por vos y otros como vos gozamos de la tierra prometida, a tu ejemplo. Pues sí, como... Ya se te empieza a erizar la piel de tecla. Así inicia. Así inicia, sí, es como un homenaje que ella le escribió al inicio de la obra. La obra está dividida en dos momentos, pero quiero buscarte el de Urbina. También quiero compartirles que el estudio que realicé sobre un deber de cantar fue una propuesta del Instituto de Cultura de Pueblos y Juventudes. Yo quiero agradecerle mucho al poeta Héctor Avellán por confiar, ¿verdad?, por poner en mis manos esta obra. Y me sentí orgullosa, me sentí satisfecha, me sentí privilegiada, sería la palabra. Me sentí privilegiada porque siento que es una gran oportunidad, es un gran reto. Este no es el primer reto, ya con el Instituto de Cultura ya venimos trabajando, el poeta Héctor Avellán nos viene llevando de la mano para trabajar obras literarias que queremos promocionar, ¿verdad? Y en este caso me dio este gran reto y pues me siento, la verdad, satisfecha. Quería compartirles el poema que seleccioné para despedirme. Candelaria Urbina, labrador,
hijo del sol hasta la última arruga. Candelario Urbina, hijo triste, nacido sobre una hamaca de viento, sobre una luna de yute. En el rancho de Comalapa, Candelario, heredero de sueños, desguapados en las tijeras de luna. Lustrador en el barrio del Calvario, en Managua. 7 años, cargando voces de dolor sobre la espalda. Candelario vaquero, arriero, machetero, hombre de 1000 oficios. Zapatero remendón de repente, vendedor ambulante, paletero, hojalatero, carretonero y mesero. Candelario, hombre de rostro seco, de colores hambrientos, enterrando sudores, laborando, porvenires dormidos. Candelario, ojo triste, sueña sobre una mesa, en la rebusca, en Managua. Candelario, con una flor abierta sobre el pecho, cuando apenas empieza a inaugurarse el día. Gracias. Y aquí van a encontrar ese texto maravilloso que creo que es una forma de hablar de lo que generalmente los poetas no hablan, ¿verdad? Que es de la gente de verdad. Gracias por habernos acompañado en esta edición especial donde seguimos rindiendo homenaje a los grandes integrantes y personalidades del arte y la cultura del recordado grupo Gradas. Espero les haya gustado conocer un poco acerca de el aporte de la obra literaria de la poeta Rosario Murillo a través de las personalidades que compartieron con nosotros el poeta Héctor Avellán, el maestro Roger Pérez de la Rocha, la joven poeta Clara Wilford y el maestro poeta también David Macfield. Gracias por habernos acompañado y les invitamos a que estén con nosotros el próximo fin de semana en nuestro nuevo horario, los sábados a las 12:30 y los domingos en reprise a las 3:30 de la tarde y a las 11 de la noche. Brújula Artística, nuestro norte es el arte, la cultura, la historia y el turismo cultural en tu municipio. Vamos a bailar, vivir y cantar. Brújula Artística nos va a inspirar con melodías que van a viajar. Alma y vida nos va a iluminar.